Ahí cuando habla de ¿No está bien? cuando habla de Rahab, se menciona la palabra masón. ¿Recuerdas? Zoná. Soná, pero dice masón. O sea, Mejor. viene de masón. Hay dos explicaciones. Una que era que tiene un hotel que vendía comida. Y la otra que era Zoná, que era ramera. Pero o sea, casi en todo el libro de Yehoshua menciona esa expresión, pero ella llegó a ser la esposa de Yeshua. Entonces Yehoshua, cuando habla respecto a eso, es un poquito ilógico que esté hablando respecto a ella de esa manera. Puede ser enfocando el nivel de Sadiká que era. ¿No puede hacer Teshuvah? Su Teshuvah. O quizás que tenía ese lugar o esa locación donde pues, había comida, etc. Las dos se pueden explicar. ¡Top! Entonces, nosotros sabemos de que dentro del sistema de todas las verajot que tenemos a nivel de brajot que hacemos por algún tipo de satisfacción, denominadas Birkot HaNe'enin, brajot de satisfacción, antes de comer, después de comer, brajot de especies aromáticas, de samim. Esas son Birkot HaNe'enin, brajot de satisfacción. Después tenemos Birkot HaMitzvot, brajot que hacemos cuando hacemos una mitzvah, tefilín, talit, mezuzah, shofar, sukkah, matzah. Después tenemos también birkot shevach beodaah, brajot de alabanza y agradecimiento en la tefilá, o brajot que hacemos por espectáculos de la naturaleza. Entonces tenemos un sistema variado de brajot, pero el punto en común de todas esas brajot es que son brajot fijadas por Jajamim y por lo tanto son mitzvah de Rabbanan, mitzvah de Jajamim. Dentro de toda esa, dentro de todo ese sistema de brajot tenemos una excepción, de que no es brajá de Rabbanan, de Jajamim, sino que es brajá de Oraita, que es mitzvah de la Torah de decir esa brajá. Y esa es la mitzvah de Birkat Hamazon. Aunque aquí tenemos que agregar entre paréntesis que hay una opinión que dice que Birkot HaTorah, que la brajá de la Torah también es de Oraita, también es de la Torah. Pero en eso hay un poco de discusión. En el Birkat Hamazon no hay mahloket, que como vamos a ver ahora, el Birkat Hamazon que está dividido en 4 brajot, 4 bendiciones. Las primeras 3 brajot del Birkat Hamazon tienen su fuente en la Torah. La mitzvah de la Torah es de que luego de que una persona coma pan de alguno de 5 cereales, trigo, cebada, centeno, avena y espelta, y haya tenido satisfacción de lo que comió, tiene que hacer braja. Como está escrito en Devarim, capítulo 5, 8, Ve'achalta ve'sabata uberachta et Hashem Elokecha al haaretz hatová asher natan lach. Y comerás, y te saciarás, y bendecirás a Hashem, tu Dios,
por la buena tierra que te dio a ti. Y de aquí aprendieron Jajamim, de este pasuk, que Birkat Hamazon es mitzvah de la Torah y que incluye 3 componentes. Y que esos 3 componentes son las 3 primeras brajot del Birkat Hamazon. De la primera parte del pasuk, que dice que vas a comer y te vas a saciar y vas a bendecir a Hashem. Y aquí aprendieron la primera brajá, que es la denominada Birkat Hazan, o sea, la brajá del alimento. ¿Cómo empieza la primera brajá del Birkat Hamazon? Hazan et haolam kulo betuvo, el que alimenta a todo el mundo con su bien. Uno ten lechem lechol basar, él le da pan a toda carne. Baruch ata Hashem, Hazan et hakol. Bendito eres Hashem, que le da sustento a todo, que le da alimento a todo. Esa es la primera brajá. La segunda brajá es Birkat Haaretz, la brajá, la bendición de Eretz Israel. Nodeh lecha Hashem Elokeinu, te agradecemos a ti, Hashem, nuestro Dios, al she'inchalta la'avoteinu Eretz Chendat Tova Urchava, que nos heredaste, que le heredaste a nuestros padres la tierra, etc. Baruch ata Hashem al haaretz ve'al hamazon, por la tierra y por el alimento. Esa es la segunda brajá. Y eso se aprende de las palabras en el pasuk que dice Uberachta et Hashem Elokecha al haaretz, por la tierra. Y luego viene la palabra al haaretz atová, la buena. De esa palabra hatová se aprendió la tercer brajá del Birkat Hamazon. ¿Por qué? Porque sobre Jerusalén y el Beit HaMikdash está escrito Har Atov Azeh Lebanon, este monte bueno de Lebanon. Lebanon es el Líbano, pero aquí se refiere al Beit HaMikdash, que emblanquece. La palabra Lebanon viene de Labán, que emblanquece los pecados de Israel, que expía a Israel. Entonces, de la palabra Hatová se aprendió la tercera brajá, que es la brajá de Jerusalén y Bet HaMikdash. Betivnei Jerusalén ira Kodesh, o Uvenei Jerusalén ira Kodesh, depende del texto sefaradí o ashkenazí. Baruch ata Hashem, Boneh berachamav Jerusalén. Amén. Yafe. Entonces, esas son las 3 brajot que conforman el Birkat Hamazon de Oraita, de la Torah. La brajá del alimento, la brajá de Eretz Israel y la brajá de Jerusalén. ¿Cómo tradujo ahí cuando dice de Lebanon? Monte Lebanon. Los cedros de Lebanon ¿no? se refiere al Bet HaMikdash, Shemalbin Avanoteyem Shel Israel, que emblanquece los pecados de Am Israel. Pero dice por qué es el monte o por qué es no le entendí esa palabra. Me quedé nada más con este Lebanon. No, Sí, no. yo sé. En el pasuk dice a la Haaretz Atová. Sí. O sea, Ve'achalta o Besabata o Berachta a la Haaretz Atová. Entonces, Jajamim dicen a la Haaretz, nos enseña de que hay que hacer una brajá por Haaretz, por la tierra. Y Atová es que hay que hacer una brajá por algo que se llama Tov. ¿Y qué es lo que se llama Tov? Jerusalén. Har Atov Azeh de Lebanon. Es un pasuk que dice este buen
este buen monte, ve a Lebanon. Todo. Gracias. Entonces, la mitzvah de la Torah es de que nosotros recordemos, cuando decimos la brajá, estos temas en la brajá que estamos diciendo. O sea, en la primera brajá que hablemos del alimento que Hashem nos da. En la segunda que hablemos de la tierra que Hashem nos dio. Y en la tercera que hablemos de Jerusalén, de la ciudad que Hashem nos dio. El Birkat Hamazon se fue desarrollando históricamente de acuerdo a los diferentes momentos históricos que se dieron para que se fije la brajá correspondiente. Y por eso, la primera brajá la decretó Moshe, la segunda brajá Yoshua bin Nun y la tercera brajá David Amelech y Shlomo Amelech. La brajá Birkat Hazan, la primera brajá de Birkat Hamazon, cuando empezó a caer el man en el desierto, Moshe Rabbeinu decretó la brajá de Birkat Hamazon, de Birkat Hazan. Hazan et haolam kulo. El momento que Am Israel empezó a recibir su alimento diario del cielo, Moshe Rabbeinu fijó el texto de la primera brajá. Hazan et hakol. ¿Qué fue? Entre paréntesis, nosotros cuando comemos pan decimos Amotzi lechem min haaretz, ¿no? ¿Qué brajá decía Am Israel cuando comía el man? Amotzi lechem min hashamayim. Depende. ¿No? No dicen que el man tenía el sabor de lo que uno quería, pues si comía pizza, sí, ¿Seder? ¿De dónde vino la pizza? Del Shaman. ¿Seder? Top. Entonces, la primera brajá la fijó Moshe Rabbeinu. ¿Sí? En el desierto. Por el man. Después, cuando entramos en Eretz Israel y conquistamos la tierra, Yoshua bin Nun fijó la segunda brajá, Birkat Haaretz, la brajá de Eretz Israel. Te agradecemos a Hashem, al Shinhan Talabutenu, que nos heredaste la tierra de Israel, Baruch At Hashem, al Haaretz, ve al Amazon. ¿Qué? Pero todavía no se fijó en la tercera brajá, porque todavía no habíamos llegado a Jerusalén y a la conquista de Jerusalén, cuando David Amelech fijó a Jerusalén como la ciudad capital, como la ciudad del reinado y como la ciudad santificada de Am Israel, en Eretz Israel. Él fijó junto con Shlomo Amelech la tercera brajá, que es la brajá de la construcción de Jerusalén. Ubenei Jerusalén Ira Kodesh. ¿Qué? Y luego cuando Shlomo Amelech construyó el Bet HaMikdash, agregó el tema del Bet HaMikdash, que, como decimos en la brajá, a la Bait HaGadol ve'HaKadosh, por la casa grande, como aparece ahí en el texto de la brajá. Muy bien. Dijeron Jajamim en el tratado de Brajot
y esto aparece en el Shulchan Aruch, que cuando recordamos en la segunda brajá a Eretz Israel, no es suficiente con recordar a Eretz Israel en forma general, sino que tenemos que también recordar el Shevach, la alabanza y la grandeza de Eretz Israel, como decimos en el texto, Eretz Gemda Tová Urejavá, una tierra querida, buena, amplia. O sea, hay que expresar nuestra alabanza a la tierra de Israel. Y otras dos cosas que hay que recordar en Birkat Haaretz es al Britcha shechatamta bifsarenu, por el pacto que sellaste en nuestra carne, que se refiere Brit Milá, ve'al Toratcha shelimadetanu, y por la Torah que nos enseñaste. O sea, que en la brajá de Eretz Israel, además de hablar de Eretz Israel y de la alabanza de la tierra, hay que agregar el Brit Milá y la Torah. Y dijeron Jajamim, Lama, ¿por qué hay que hablar del Brit Milá, de la circuncisión y de la Torah cuando hablamos de la segunda brajá, que es la brajá de Eretz Israel? ¿Por qué? Porque por el mérito de estas mitzvot es de que nosotros logramos cuidar y tener esta tierra en nuestras manos. ¿Qué? Cuando Hashem le prometió, o mejor dicho, le ordenó a Abraham Avinu hacer el Brit Milá, ¿qué le dijo? Le dijo, y yo levanté mi pacto. Sí, esto está en Bereshit 17. Yo levanté contigo mi pacto con tus hijos y con tu descendencia, Librit Olam, como un pacto para la eternidad, Liot Lechal Elohim, para ser para ti Elohim, Dios, Uledraja Jareja. Y luego dice el pasuk, y te voy a dar a ti y a tu descendencia, Et Eretz Megureja, la tierra en la cual tú estás habitando. Entonces vemos de que Akadosh Baruj Hu vinculó la mitzvah del Brit Milá con la herencia de Eretz Israel. Entonces eso es uno, la relación que hay entre el Brit y la tierra. Y después la relación que hay entre la Torah y las mitzvot, que gracias a ellos nosotros también heredamos la tierra, que como está escrito también ahí en Devarim 8, que dice la Torah, con la mitzvah shel anochi mitzvah hayom, toda la mitzvah que yo te ordeno hoy, tishmerun la asot, van a cuidar para hacerlas, leman tijion, para que vivan, ubatem, y vendrán, virishtem et haaretz, y heredarán la tierra. Hashem nos dice, por el mérito de el estudio de la Torah, el cuidado de la Torah, de las mitzvot, van a heredar la tierra de Israel. Entonces por eso es obligatorio que en esa brajá, en la segunda brajá de Birkat Haaretz, se recuerde el Brit y la Torah. Y de ahí sale la pregunta, ¿qué pasa con las mujeres que no tienen mitzvah ni de Brit, porque su cuerpo no se los permite, y tampoco no tienen mitzvah de estudiar Torah como el hombre? Porque la mitzvah del estudio de la Torah es básicamente del hombre y no de la mujer. Entonces, en eso está un poco la duda, si esta brajá es de oraita también para las mujeres o no, pero al final las mujeres también tienen que cumplir con esta mitzvah y también recordar, ¿por qué? Porque Ulay particularmente ellas no tienen la mitzvah, pero en forma general son parte del pueblo, y que gracias al mérito del Brit que cumple Am Israel como nación, y del estudio de la Torah como nación, y del cumplimiento como nación, y que las mujeres son partes de esa nación, entonces por eso tenemos esta braja, esta tierra.
pero será que como viene del hombre, Java viene del hombre y aparte da luz a los Yehudim, quizás por eso. ¿Qué? Pero más que nada por lo que acabo de decir. ¿Qué? Correcto. Mejor. ¿Qué? En la Brajá nosotros primero recordamos el Brit y luego la Torah. Decimos, Beal beritcha shechatamta bifsarenu, por el Brit que tú has sellado en nuestra carne, Beal toratcha shelimadetanu, y por la Torah que nos enseñaste. Primero recordamos el Brit y luego la Torah. ¿Por qué primero el Brit y luego la Torah? Porque dice la Gemara de que respecto al Brit se recordó 13 veces el Brit, el pacto que hace Akadosh Baruj Hu con Am Israel, pero respecto a la Torah solamente está escrito 3 veces que se hizo un Brit de la Torah, y por eso se antecede primero a recordar el Brit Milá y luego el Brit Torah, el pacto de la Torah. Eso es en la segunda braja. En la tercera braja, la braja de Jerusalén y del Bet HaMikdash, la takaná, el decreto es de recordar Malchut Beit David, el reinado de David. ¿Por qué? Porque en base a ese reinado es de que la ciudad de Jerusalén recibió su categoría y esa es básicamente la principal función o manifestación de la grandeza de la tierra de Israel y de Jerusalén de manera específica, que en ella o que de ella depende el reinado de Israel. Entonces, estas son las 3 brajot del Birkat Hamazon: la braja del alimento, la braja de la tierra y la braja de Jerusalén, que son de Oraita y que parten del pasuk de Ajalta besabat uberachta Hashem Elokeja la'aretz hatová shenatan lach. ¿Dónde está? Devarim 8:10. Pero nosotros en el Birkat Hamazon tenemos una cuarta braja, Birkat Atov Be'ameitiv. Esta braja es de Rabanán. Entonces, ¿por qué estábamos tan acostumbrados a decirlo tan rápido como Usted siempre hace las preguntas más difíciles de contestar, solamente. Mejores preguntas. Najón. Como una vez un rab vio que sus alumnos estaban comiendo media hora, ¿sí?, en el catering de Mahon Meir, ¿sí? Y les preguntó a los alumnos por qué tardan tanto tiempo en comer, ¿sí? 5 minutos para comer y 10 para decir Birkat Hamazon. ¿Ceder? Ahí está bien, 10 minutos para Birkat Hamazon. Eso está bien, ¿no? Ya es un poquito más pausado, ¿no? No tan... Bueno, la cuarta braja fue fijada por Jajamim después del Jurban Bet HaMikdash, de la destrucción del templo y de la destrucción de Eretz Israel. Que es la braja cuarta, Birkat Atov Be'ameitiv, después de la destrucción del segundo Bet HaMikdash. Aparentaba la situación ser muy crítica y que aparentemente Am Israel ya no tenía esperanza de volver a vivir en esta tierra o volver a reconstruir esta tierra y a Jerusalén, y por eso
¿Qué sentido tenía quizás decir la brajá de Eretz Israel cuando Eretz Israel está destruida? ¿Sí? Los romanos arrasaron con todo lo que vieron en su camino. Entonces, la gran ciudad, Jerusalén, como dice ahí el profeta, se volvió como un campo arado. No quedó una casa en pie, además del Bet HaMikdash. Y todo Eretz Israel en general estaba destruida. ¿Profeta Mica? No recuerdo. Y por lo tanto, encontraron Jajamim la necesidad de letaken una brajá para lejazek, para reforzar la emuná, la fe de Am Israel, de que Najón, de que ahora estamos en una situación muy difícil, muy compleja, y el galut es inminente, pero que todo lo que hace Akadosh Baruj Hu al fin y al cabo es para bien, y que de ese Jurban, de toda esa destrucción, al final va a haber binyan, va a haber construcción en el futuro para tener otra vez la tierra de Israel y Jerusalén y el Bet HaMikdash. El hecho histórico que selló esta brajá, como dicen Jajamim, es que Jajamim decretaron en la ciudad de Yavne, los Jajamim de Yavne que estaban en la ciudad de Yavne, decretaron esta brajá cuando lo que dice el Talmud, lo que sucedió de que Nitnu Arugei Beitar Likvura, que los asesinados en la ciudad de Beitar, hoy en día hay una ciudad aquí cerquita de Jerusalén, hacia el sur, Beitar, una ciudad donde vive el Tzibur Haridi, una ciudad bien grande, y Baruch Hashem. Entonces se piensa que ahí estaba la Beitar antigua, no se sabe exactamente, pero Beitar era una ciudad que en el sector de la tribu de Yehudá, y esa ciudad era la ciudad donde vivía, ¿sí?, Bar Kokhba. Bar Kokhba, que era aquel que se rebeló en contra del Imperio Romano, y de que ahí, incluyendo a Rabbi Akiva y a muchos de los Jajamim, pensaron de que de ahí iba a venir la Geulá, la Yeshua, la salvación de Am Israel, y que regrese la independencia y que puedan también al final construir el Bet HaMikdash. Pero lamentablemente esa ciudad cayó en manos de los romanos, y según lo que cuenta la historia, ahí sucedieron cosas muy terribles, y los romanos decidieron básicamente destruir toda la ciudad de Jerusalén, cambiar los nombres, como ustedes muy bien saben, les cambiaron, como le pusieron a Jerusalén, A Elia Capitolina. Elia Capitolina, Femeot. Entonces los romanos quisieron borrar todo vestigio yehudí de Eretz Israel, y especialmente de Jerusalén. Y otra cosa que decretaron fue de que todos, no se sabe cuántos, pero muchísimos, decenas de miles, cientos de miles que vivían en la ciudad de Beitar,
no se permitió, los romanos no permitieron enterrar a los cuerpos. Nosotros sabemos qué le pasan a los cuerpos cuando no se entierran. ¿Sí? ¿Qué le pasa, Raúl? ¿Qué pasa? ¿No sabes qué le pasa a un cuerpo cuando no se entierra? Ya enterrado, ya tienen problemas. No, pero pasa algo con su alma. ¿Qué? No, me refiero al cuerpo. ¿Qué El pasa con cuerpo, el la cuerpo? materia. El cuerpo Se se descompone. descompone, se pudre. Igual un animal O que se sea, descompone. Pero el judío siempre busca enterrar a su muerto. ¿Por qué? los es tan romanos prohibieron enterrar Enterrarlos. No, a los pero cuerpos. ¿Pero por qué es tan importante enterrar los cuerpos? Por el judío. Eso es un tema aparte. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene que descansar. Y su descanso es volver de donde vino, de la tierra. ¿Sabe? Es otro tema. Es un tema aparte. Mejor ofen, los romanos prohibieron enterrar a esos cuerpos y quedaran todos esparcidos por la tierra. Pero, El milagro. como dice la Gemara en Masejet Ta'anit, que tenemos un día que es el día del 15 de Av, y que dice la Mishnah que no hubo días alegres para Am Israel como el 15 de Av y Yom Kippur. Dice la Gemara, la alegría de Yom Kippur es clara, porque hay que estar alegres en Yom Kippur, aunque estemos ayunando. Una, ¿por qué? Porque Hashem nos dio las segundas tablas. Las tablas número 2 fueron entregadas en Yom Kippur, y eso simbolizó que Hashem básicamente perdonó el pecado del Egel al entregarnos las segundas tablas que se habían destruido cuando Moshe Rabbeinu bajó el 17 de Tamuz y se encontró con el baile alrededor del becerro. Y el segundo, de que Yom Kippur es día de Kapará, día de perdón y de expiación por los pecados generales de Am Israel. ¿Pero qué tiene de especial el 15 de Av?, pregunta la Gemara. Y la Gemara trae ahí una serie de respuestas. ¿Qué sucedió el 15 de Av en diferentes momentos de la historia? Y una de las cosas que sucedieron fue de que en ese día se logró enterrar a todos los cuerpos de los que habían muerto en Beitar y pudieron ser enterrados en la tierra de Israel de manera respetuosa como corresponde. Así dice la Gemara. Shenitnu arugay Beitar likvura. ¿Sí? Y de ahí vemos qué importancia tiene que cuando un yehudí muere, fallece, que sea enterrado, que se le dé el kavod, que se le dé el honor del entierro, y cuanto más rápido mejor. Tenemos una prohibición en la Torá, que dice la Torá, Lo talin niblato ala etz ki kavor tikverenu bayom ha'u. Había una mitzvah de que a una persona que la lapidaban, que la cuelguen por unos minutos y luego la enterraban. Y dice la Torá que está prohibido dejar al cuerpo colgado y hay que enterrarlo de la manera más rápida posible. Entonces, hay una mitzvah de la Torá de enterrar al cuerpo. Entonces, eso se logró después de unos años de que esos cuerpos habían quedado a la intemperie. Pero no se dejó, pero el milagro fue que Oh, no se rega. dejó. Mejor. Entonces, la historia cuenta de que cuando nombraron a un nuevo rey, entonces ahí se les permitió enterrar a los cuerpos y encontraron que hubo un milagro muy grande, que los cuerpos no entraron en estado de descomposición. Entonces hubo doble milagro. ¿Qué?
Uno, que los cuerpos no se descompusieron, y la otra, que los lograron enterrar. 2 milagros. En base a eso se fijó la brajá Atov de Ameitiv, que básicamente es la cuarta brajá. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, ¿sí? El Avinu Malkeinu Direinu, lo que decimos en la brajá. Entonces, esa brajá que se fijó, que fue fijada por los Jajamim, que no estaban en Yerushalayim porque habían sido echados de Yerushalayim y estaban en la ciudad de Yavne, en el norte, fijaron la cuarta brajá del Birkat Hamazon, Atov de Ameitiv. Atov, Shelo Isrihu, Atov de que los cuerpos no se descompusieron, de Ameitiv, Shenitnu Likvura. Y el texto de la brajá Hameitiv es porque los pudieron enterrar. ¿Qué? El Rav Kook explica de que este doble milagro implica, ¿qué significa que los cuerpos no se pudrieron, no entraron en estado de putrefacción? Eso significa de que los romanos y que los pueblos y las naciones del mundo quieren exterminar a Am Israel. Esa es su meta. Entonces el milagro de que los cuerpos no entraron en estado de putrefacción significa bediuk eso, de que al pueblo de Israel no se lo puede exterminar. ¿Sí? Se puede matar los cuerpos de Am Israel, pero la esencia de este pueblo se mantiene firme. Eso es que los cuerpos no se pudrieron. ¿Qué? Y el segundo punto de que pudieron enterrar a los cuerpos, esto es una señal a la promesa divina de que esos cuerpos momentáneamente pasaron a un descanso, pero que en el futuro van a tener Tchiyat HaMetim, van a entrar en la resurrección. Entonces eso es lo que simboliza esta brajá, la eternidad de la esencia de Am Israel y el entierro, esos que no se pudrieron, y el entierro es de que es como por ahora los cuerpos están resguardados para que en el momento preciso vuelvan a revivir. Una pregunta, el 15 de Av era cuando las doncellas se vestían de blanco y salían, cuando Shiloh, la historia de Shiloh. En Yom Kippur, ¿qué? Yom Kippur y 15 de Av, ¿qué? O sea, entonces esa es la cuarta brajá del Birkat Hamazon, y esa brajá es de Rabbanán y que fue fijada por lo que acabamos de explicar. En el momento que esta brajá no es de Oraita, no es de la Torah, sino es de Rabbanán, entonces ya es diferente a las otras tres. ¿Okay? Y por eso sucede algo que prácticamente no sucede en ningún lugar, ¿sí? De que después de que terminamos la tercera brajá de Betivnei Yerushalayim Ubeni Yerushalayim, ¿cómo termina esa brajá? ¿Con qué palabra? ¿Ah? Con amén. נכון? ובני ירושלים מן הקודש במהרה בימינו ברוך אתה השם בונה ברחמה בירושלים amén. ¿Desde cuándo uno contesta amén a su propia brajá? Absurdo. No se puede contestar amén a una brajá que uno mismo dice. El amén siempre lo contesta otro, no uno mismo. En el Kadish también uno dice amén. Kadish es otra cosa, yo estoy hablando de brajot. ¿Qué? La halajá dice, ¿sí?, que aquí nosotros contestamos amén a nuestra propia brajá. Lama, para hacer la diferencia. O sea,
cuando terminamos de decir la tercera brajá del Birkat Hamazon, o sea, las 3 brajot de la Torah del Birkat Hamazon, es que lo que hacemos un espacio y decimos amén, hasta aquí las brajot de Oraita. Y lo que va a venir ahora, la próxima brajá del Birkat Hamazon, ya es brajá añadida por Rabbanan, por Jajamim. Ese es el motivo por el cual decimos la palabra amén. ¿Las 2 primeras no se dice? No. Las 3 primeras. ¿Y la No, cuarta? al terminar Las 3. la tercera braja. Mejor. Pero si Luis ¿Qué? pone las Allá. 4. ¿Ma? Pero si Luis pone las 4. No, si yo escucho la braja de una persona diciendo Birkat Hamazon, entonces cada vez que dice una braja yo contesto amén. Baruch ata Hashem hazan et hakol, yo contesto amén. Baruch ata Hashem al haaretz vel hamazon, yo contesto amén. Ubenei Yerushalayim, pero ahí yo mismo me digo amén a mi propia braja. Allá. A esto hay que añadir una alajá, que es que cuando se termina una serie de brajot, ¿qué? Entonces hay quienes dicen que se contesta amén a la propia braja. Una serie de brajot. Esto lo encontramos, y esa es una discusión que hay entre el Ramá y el Shulchan Aruch. En el Pesukei de Zimbra, por ejemplo, se dice Baruch Sheamar, Baruch ata Hashem melech meulal batishbachot, se termina la braja, se dicen todos los capítulos de Pesukei de Zimbra, y luego se dice Ishtabach. ¿Sí? Y se termina la braja, Baruch ata Hashem, sí, Melech Yachid, o Melech El Chai Aulamim, y los faradim dicen amén, contestan amén, ¿najón? Al final de esa braja, los ashkenazim no. Los faradim contestan braja porque dicen, acabamos de terminar una serie de 2 brajot, la braja de Baruch Sheamar y la braja de Ishtabach. En la noche sucede lo mismo. En las brajot del Shema, Amari Barabim, Oev Amo Israel, Gaal Israel, Shomer Amo Israel Laad, amén. Sí, fíjense en el Sidur Sefaradí, se dice la braja, la palabra amén. Así dicen los Sefaradim, los Ashkenazim no. No contestan amén. ¿Por qué? Porque los Ashkenazim no contestan amén porque dicen nunca uno contesta amén a su propia braja. Pero la costumbre sefaradí es que si uno terminó un grupo de brajot, como en el caso de las brajot del Shema o las brajot de Pesukei de Zimbra, sí contesta amén a su propia braja. Y por eso al final de esa braja contestan amén. La única excepción donde los Ashkenazim sí contestan amén a su propia braja es en el Birkat Hamazon. Es la única excepción por el motivo de diferenciar entre las brajot de Oraita, que son las primeras 3 brajot del Birkat Hamazon, y la braja de Rabbanan, que es la cuarta, que es la braja de Atov de Amitiv. Esa es la regla que tenemos aquí. ¿Está relacionado eso con que uno baja la copa a ese momento después que dice No. eso y pone para decir la última sí, la copa de la... Si uno hace zimun con vino, no, ahí baja uno la copa cuando terminó la cuarta braja. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar cómo termina la cuarta braja, Leolam al Yehaserenu. Y después vienen todos los Arahamán.
Arahamán, 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 Arahamán. Eso, en realidad, es un agregado posterior y no es parte esencial del Birkat Hamazon. A lo mejor que nosotros lo decimos porque está incluido dentro del texto del Birkat Hamazon, pero el Birkat Hamazon oficial termina cuando termina la cuarta braja. Y cuando empiezan todos los Arahamán y Bamarom y todo eso que decimos, y Arahamán y Barechet, Baal Habayit Hazeh, todo eso es un agregado al Birkat Hamazon. No es parte oficial del Birkat Hamazon. Ahora el invitado. ¿Ma? Ahora siendo el invitado. ¿Majo? ¿Sí? Yo no digo que no hay que decir esa braja, hay que decirlo. Pero hay que saber que eso ya es un agregado que no es parte oficial del Birkat Hamazon. Se agregó porque como ya estamos haciendo, ¿qué brajot por el alimento y por la parnasá, entonces le decimos a Kadosh ya danos brajá en todo lo demás también, en todo lo que viene después. O sea, por ese motivo también entendemos algo más. Si ustedes se fijan en el texto de las Berajot del Birkat Hamazon, la primera braja del Birkat Hamazon empieza Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam azan et haolam kulo betuvo, y termina Baruch ata Hashem azan et hakol. Empieza con Baruch ata Hashem y termina con Baruch ata Hashem. ¿Sader? Ya fe. ¿Cómo empieza la segunda braja del Birkat Hamazon? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam nodeh lecha. ¿נכון? ¿Así empieza? No. Yo soy tramposo. ¿Por qué la segunda braja no empieza Baruch ata Hashem como empieza la primera? Que la continuación de lo que... Ya fe. Eso se llama braja asemuja lejaberata. Cuando yo tengo una braja que viene acompañando y está relacionada con la primera, entonces la segunda braja no empieza con el texto Baruch ata Hashem, solamente termina con el texto de Baruch ata Hashem. Ya fe. Entonces, por eso la segunda braja de Birkat Hamazon empieza Nodeh lecha. Y la tercera empieza Rahemna. No empieza con Baruch ata Hashem. Ya fe. Pero de repente viene la cuarta braja. ¿Y cómo empieza la cuarta braja? Baruch ata Hashem. Ahí sí empieza con Baruch ata Hashem. Lama, Makara. Ya no tiene que ver con la continuidad de las otras tres. ¿Por qué no tiene que ver? Porque esa es la diferencia. Las primeras tres son de Oraita y por eso la segunda está conectada con la primera, la tercera con la segunda, y por eso no necesitamos empezar con Baruch ata Hashem porque es una continuidad. Pero la cuarta ya es aparte, ya es fuera del paquete. Y por eso la cuarta braja ahora sí nuevamente comienza con las palabras Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam Ael Avinu Malkeinu, etc. Y no termina. Mejor. ¿Por qué? Porque se considera que eso ya es suficiente para toda la braja con lo que comienza. ¿Qué? ¿Qué? Y aquí nos dijeron de que eso también se aplica en las birkot del Shema. En la braja del Shema, a la mañana y a la noche. La primera braja, a la mañana que dijimos hoy, ¿cómo empezó? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Yotzer or, Ubore choshech, Oseh shalom, Ubore hakol. Ameir laaretz, toda la braja de... ¿Y cómo termina? Baruch ata Hashem, Yotzer ameorot. Primera braja. Y luego empieza la segunda. ¿Cómo empieza la segunda braja? Con Baruch ata Hashem,
No, empieza Avat Olam Avtanu. Rega, ¿por qué no empiezas la braja con Baruch Ata Hashem? Es una continuidad de la primera. Oh, entonces, esta braja número 2 se considera braja Semuja Lejaberata. Se considera como braja que acompaña a su compañera primera. Y por eso no se empieza con el texto de Baruch Ata Hashem, y solamente cuando terminamos la braja decimos Baruch Ata Hashem, Abocher Beamo Israel Beaba. Luego decimos el Shema, y otra vez, cuando termina el Shema, Hashem Elokeichem Emet, Beatziv Benachom Bekayam, esa es la braja de Gaal Israel. Otra vez esa braja no empieza con las palabras Baruch Ata Hashem. Pero esta braja ya no está junto con la tercera, interrumpimos con el Shema, no importa. Se considera como parte del paquete de las brajot del Shema, y por eso tampoco en esa braja empezamos con las palabras Baruch Ata Hashem, y al final terminamos Baruch Ata Hashem Gaal Israel. Y en la noche lo mismo. ¿Cómo empieza la primera braja de las brajot del Shema a la noche? Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Bidbaro Mariv Aravim Bechule Baruch Ata Hashem Amariv Aravim. Primera braja. ¿Cómo empieza la segunda? Avat Olam. ¿Dónde está el Baruch Ata Hashem? No hay Baruch Ata Hashem. ¿Por qué no hay Baruch Ata Hashem? Porque es braja que viene acompañando a la primera. Entonces, como es como una continuación de la primera, entonces Najón es una braja aparte, pero como es semujá, como es junta a la primera, entonces no empieza con Baruch Ata Hashem, sino termina solamente con el sello Baruch Ata Hashem, Oev Amo Israel. Luego decimos el Shema y continuamos con la braja de Geulah. Bemuná kol zot bekayam aleinu. Otra vez, no decimos Baruch Ata Hashem al principio por el mismo motivo, porque es una braja que acompaña a la anterior y la anterior a la anterior, y por eso no decimos al principio Baruch Ata Hashem, y solamente cuando terminamos la braja decimos Baruch Ata Hashem Gaal Israel. Y luego, ¿qué braja viene? Ashkiveinu. Otra vez, no decimos Baruch Ata Hashem Ashkiveinu, decimos Ashkiveinu directamente. ¿Por qué? Porque cada una es braja Semuja Lejaberata. Y en el Birkat Hamazon, en el Shmona Estre, lo mismo. La primera braja empieza Baruch Ata Hashem Elokeinu Elokei Avoteinu, Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, Baruch Ata Hashem Magen Abraham. ¿Cómo empieza la segunda braja? Ata Gibor. ¿Por qué Ata Gibor? Baruch Ata Hashem Ata Gibor. ¿Por qué no dices Baruch Ata Hashem? Porque es braja que acompaña a la anterior, a la primera braja, y por eso no se empieza con las palabras Baruch Ata Hashem. Y luego viene Ata Kadosh, y Ata Jonen, y Ashiveinu, y todas las brajot, y ninguna empieza con Baruch Ata Hashem. ¿Por qué? Porque todas las brajot son compañera del anterior, y del anterior, y del anterior, y del anterior, y del anterior, hasta la primera, que empezó con Baruch Ata Hashem y se selló con Baruch Ata Hashem. Por eso, en todos esos casos, nunca la braja empieza con Baruch Ata Hashem y solamente termina el sello con Baruch Ata Hashem. Por ese motivo, en el Birkat Hamazon, la segunda y la tercera braja no empiezan con Baruch Ata Hashem porque están acompañando a la primera, pero cuando terminamos el equipo de las brajot de Oraita, Baruch Ata Hashem Boneh Berachama Birushalayim Amén, y ahí empezamos que una braja nueva, de un nuevo aspecto, que es la braja de Rabbanan del Birkat Hamazon. Ahí sí empezamos con la braja, con las palabras Baruch Ata Hashem. Lo que los relaciona son los temas. Lo que los relaciona son los temas. ¿Qué temas? Entre Brajá y Berajá. ¿Por qué se continúa así? No, son el mismo equipo, el mismo paquete. Son mejor diferentes. Son el mismo equipo de Brajá. Bien.
Está